decir gracias, ante todo, a Bilbao 700 por haber contado conmigo para poder ofrecerles esta colaboración y también testimoniarles que estoy muy orgulloso de hablar en esta sala, que es una sala que conozco con anterioridad y respeto mucho. Es una sala además preciosa y que impresiona un poco, tan blanca y tan hermosa. También les digo que estoy muy recientemente operado de las cuerdas vocales. De hecho, vengo a hablar infiltrado, como los futbolistas. Hoy voy a correr en la calle 2, le decía ayer al otorrino, y me han puesto la inyección de corticoides. Si la voz me fallara, pues disculpas, intentaré hablar lo mejor posible. Bien, esta es una frase de una autora que justifica el título de mi colaboración, que es algo así como la condición humana en el espejo de la voz. No es una frase que esté en ningún libro de ella, es una frase que está extraída de un documental, una entrevista muy interesante que se le hizo, bueno, como todo lo que ella producía, y en la que ella dice: en el asunto de Eichmann se trata solo de verdades, de hecho, no se trata de opiniones. La frase me interesa mucho y me vino a la memoria hace unos meses cuando se comenzó a hablar de las mentiras, de hecho, digamos, de las falsas verdades. Son verdades, de hecho, ¿no?, que se contrapondría con conceptos tan en boga, tan de moda. Y bueno, la intención de situar esta frase en el comienzo de mi colaboración es que tengamos en cuenta esto, es decir, que vamos a ver algo que pertenece a la materia de lo opinable, pero también cosas que han dejado una huella documental importante y que por lo tanto debieran escapar de toda controversia. Otra cosa distinta es qué hacemos con esas cosas, o para qué nos sirven, si nos sirven para trabajar alrededor de ellas, o si deben transmitir o no qué tipo de conocimiento, de luz o de guía a los tiempos actuales. Bien, este mapa, que es propiedad del Archivo Foral de Vizcaya, o de su biblioteca, no lo recuerdo, es Bilbao, precisamente el año en que se funda la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que es la lente macro que yo les invito a que sitúen en su percepción. Vamos a hablar básicamente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y también de una forma muy pormenorizada. Pero luego voy a explicar por qué creo que sirve para hacerse una idea general respecto a cuál fue el aparato represor, etcétera, del franquismo, que es el objetivo de mi ponencia. En este año, en 1922, ya se ve, creo que chiquito es Bilbao todavía, la villa estaba en un periodo en el que coexistía, junto con, digamos, cierto empuje del nacionalismo, etcétera, etcétera, pues una burguesía acaudalada e interesada en una cultura que impulsaba proyectos de calado importante y gran proyección estratégica. En muy pocos años, alrededor del año 20, Bilbao, que tenía algo más de 110.000 habitantes, ponía en marcha emisoras radiofónicas, abría y sostenía teatros, inauguraba hoteles, ofrecía cines que muy rápidamente incorporaban la tecnología del sonoro, o creaba la propia orquesta, al tiempo que se mostraba completamente abierto a la colaboración con un tejido empresarial internacional y europeo, por ejemplo, en materia de urbanismo y obras públicas. Algunas de las principales iniciativas de la época tienen que ver con acuerdos internacionales de intercambio de tecnología, financiación, etc. Bien, visto retrospectivamente, ese es un periodo que nos parece esplendoroso y cosmopolita, quizá porque aquello que el tiempo respeta tendemos a verlo como algo que se construyó bien en origen. Probablemente interviene tanto la casualidad como en cualquier otra cosa, pero son cosas que han quedado. Probablemente también fueran genéticamente resistentes y tuvieron un fuerte apoyo financiero de la burguesía, etc. También de las instituciones, esto es muy importante, aunque luego veremos cómo la política cambia la incidencia de las instituciones en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Bueno, esta es la ciudad seria. Luego hay una ciudad que es una ciudad que por la noche se divierte muchísimo, porque no había otro ocio, la gente salía. Entonces había teatros de revista, cabarets y salas de baile en los que se hacía música en vivo, que era todavía la única manera de poner una banda sonora mínima a la realidad y al ocio, por poco tiempo, luego ya llega el sonido grabado como una auténtica exhalación. En esos recintos, y también acompañando la proyección cinematográfica con música en vivo, anidaban músicos pluriempleados, que habían hecho de la música su modo de vida. Ellos fueron un importantísimo aporte a la primera formación de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y esto creo que es muy importante porque la orquesta exige en ensayos, en calidad previa, en conciertos y demás, una dedicación alta. Y ellos estaban acostumbrados a recorrer las calles de Bilbao con el instrumento a cuestas.
excepción hecha del préstamo con el correspondiente transporte de contrabajos, por ejemplo, que se hacían con la empresa de transporte y se prestaban de teatro en teatro, etcétera, etcétera, los músicos correteaban por las calles con sus instrumentos de una actuación en un salón de baile a una proyección cinematográfica. Eran obreros. Esto es muy importante y quiero que por favor quede claro a lo largo de toda mi presentación, que lo conserven en su memoria, porque cuando se habla de los músicos de una orquesta como artistas, o se hace por desconocimiento o se hace de forma despectiva, en realidad son obreros de la música, ni tocan con toda la dignidad que tiene esto, ni eligen lo que tocan, ni eligen cómo lo tocan. Ellos están a las órdenes del maestro y de sus organizaciones, son profesionales, pero son obreros. Y estos eran muy obreros, muchos de ellos dependían 100% de los ingresos de su actividad musical. Y esto tiene que ver con su actitud frente al régimen y frente a la victoria franquista poco tiempo después de la fundación, pocos años después. Había quien alternaba la docencia con la práctica orquestal, pero no, la mayoría se dedicaban a recorrer los cabarets y demás antes de llegar al ensayo con orquesta. Por eso vamos a ver algunas pequeñas cosas de esto. La orquesta lo que hace es imponer multas. Oiga, si usted no viene al ensayo, pues yo le multo. Bueno, y les multan, entonces claro, ya tenían que elegir. La voz era también una estructura muy copada por los hombres. En los años iniciales solamente hay una mujer instrumentista que tocaba la viola, y esta realidad se va a revertir en la guerra civil, cuando tras la guerra hacen falta instrumentistas, sobre todo bueno, las mujeres aportan cuerdas. Es muy curioso porque son mujeres de la burguesía vizcaína afín al régimen, digamos, básicamente violinistas, porque todavía está mal visto que la mujer tenga que abrir sus piernas para coger un violonchelo, etcétera, etcétera. Esto es algo que hoy en día resulta inexplicable, pero que en aquel momento seguía lamentablemente en vigor. Era digamos algo tácitamente existente. Y bueno, las mujeres en el año 39, cuando la orquesta convertida en municipal de Bilbao toca, pues están todas retratadas con sus peinetas y demás, unas mujeres de la burguesía, ¿verdad? Bien, en el 36 la orquesta es una institución cultural solo relativamente consolidada en planos administrativos, organizativos, etcétera, aunque arrancó muy bien, y sin embargo artísticamente es muy avanzada. Es verdad que interviene un vector que es el folclore vasco a través de distintos compositores, pero aquí se está haciendo en el año 23 Gustav Mahler, o se está haciendo obra perfectamente contemporánea, porque había un gusto burgués muy abierto a Europa. Sobre todo esto va a impactar con mucha brutalidad la guerra civil, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. La guerra civil impactó sobre eso y también empujó a que muchas personas, miembros del colectivo de profesores y de la orquesta, y completamente dependientes de esos ingresos, se enfrentaron a la dramática prueba de sobrevivir a un completo cambio de clima político, en un rápido paso del respeto y la pluralidad a la represalia y el pensamiento único, esto es, metidos en el trance vertiginoso y terrible de estar respirando aire para pasar a mascar barro. Creo que esto es lo que básicamente sucede con la victoria franquista. Vamos a repasar este triple impacto de la guerra civil en los planos estructural, artístico y humano. No voy a tener tiempo de meterme con aspectos que quizá luego en el debate de la programación, etcétera. Bien, vamos a centrarnos en una serie de sucesos de tipo histórico. Yo creo que un buen elemento para entender hasta qué punto todo se paraliza con la guerra es el libro de contabilidad, el mayor de contabilidad de la Sinfónica. Es la parte que menos he explorado, porque no es mi campo la contabilidad. Creo que pronto voy a tener acceso a otro archivo complementario a este para analizar este asunto, pero fíjense, en el 36, esto es para una contabilidad que era realmente muy minuciosa. Es decir, en la contabilidad se encuentran datos como 3 pesetas pagadas a quien ha venido a recoger 100 folletos para llevar a tal cafetería, cosas así. Exhaustiva. Y sin embargo, en el 36 aparece en julio, septiembre, noviembre y diciembre 4 asientos. Uno de ellos, una subvención de la excelentísima Diputación de Vizcaya. Hoy, en el año 2017, la principal sustentadora de la orquesta, no la única, pero sí la principal, y entonces también. Y justo por encima, el Banco Bilbao Vizcaya, el patrocinio privado. Además, hay mucha documentación sobre donaciones de la Sota, por ejemplo, de 1000 pesetas de la época, para la orquesta y cosas así, digamos de particulares, pero también está el Banco Bilbao Vizcaya aportando su financiación. Y luego lo primero que aparece en enero del 37 significativamente son las multas de diciembre. Es decir, los ingresos porque los profesores han ido a tocar por ahí
y hay que cobrar las multas, ya se empieza a intentar recobrar cierta normalidad. A partir de junio del 37, lógicamente, la parálisis es completa. Bien, en este momento creo que conviene decir que esta parálisis, este estrés fortísimo al que se somete esta organización, ya empieza a alumbrar las que son las principales características del franquismo, al menos en lo que respecta a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que son largas y pertinaces, por cierto, largas en el tiempo. Provocar la humillación, ejercer la represalia y disfrutar de la venganza. Yo creo que el franquismo hizo de la venganza una categoría estética del régimen. Tristísima categoría estética. Un régimen vengativo ideado solo para el solar de los suyos. Y yo me pregunto, tras algunas reflexiones que ayer quedaron en el aire, si estas características son extrapolables a otros países una vez terminadas sus respectivas contiendas. Yo tengo mis dudas, sobre todo en lo que se refiere a la duración de tanta mezquindad hacia los connacionales. Mis serias dudas. Bien, es interesante que al ser la orquesta un colectivo relativamente amplio, se abarca un fragmento de análisis de cierta proyección no biográfica, sino social. Hablamos de un colectivo de alrededor de 100 personas. Se pueden establecer algunos datos interesantes, no son actuaciones personales, son movimientos más colectivos. Y esas tres características que acabo de citar, que yo creo que marcan el franquismo, son absolutamente evidentes y dolorosas para los derrotados, pero también permiten vías de, digamos, oportunidad y espacios de recompensa para los victoriosos, para los que ya derrotados aceptaron humillarse, que no fueron tantos y a veces se desmentían a sí mismos, y por lo tanto se dibuja un abanico de actitudes y de reacciones que cubren ese espectro de la condición humana al que se refiere el título, y es esa extensión que media entre delatar, con todo lo que eso pueda significar en un plano moral, o no hacerlo. Ahí cabe todo el rosario de actitudes y de personalidades que queramos imaginar. Pero hay que entender que estas reacciones se producen enfrentando a gente que a veces es muy dependiente de ese salario y de esa estructura de vida, frente a un acontecimiento inexorable y de gran potencial destructor como es la guerra civil. Visto retrospectivamente es relativamente sencillo establecer un juicio, pero hay que intentar pensar que en ese momento el acontecimiento está por delante y encima, no detrás, sino por delante y encima de cada uno de estos elementos. Por lo tanto, caben la abnegación y la delación y todo lo que pueda situarse entre ambas. Yo creo que mayor es la presión del contexto, más delicado merece ser el juicio. Bien, ya estoy metiéndome más en harina todavía. En la medida en que la actividad de la orquesta se vio suspendida, la situación afectó a todos sus componentes. De aquellos afectados más directamente, algunos músicos murieron o desaparecieron para la orquesta, otros se callaron y aguardaron acontecimientos, otros se humillaron cuando fueran derrotados, otros fueron directamente represaliados y otros medraron con la contienda. Esto es lo que sucede. La huella de la guerra civil ocupa 2 acetas en los archivos de la orquesta, es pequeña, pero es muy interesante. Yo creo que es un pequeño tesoro documental, proporciona vivencia, registros administrativos, etcétera, y establece la virulencia del régimen al establecerse en Bilbao y algunos de sus mecanismos de actuación para ponerla en marcha rápidamente de acuerdo al ideario fascista, que es lo que hicieron con la orquesta. Y remarco la idea de ideario fascista. La orquesta tiene también un registro exhaustivo de sus actuaciones artísticas, pero no me voy a meter en principio en ese tema. Bien, antes de la guerra, a excepción de un concierto festival extraordinario, es decir, fuera de temporada, que lo organizó el Ayuntamiento, en honor de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y Francesc Macià, en el año abril del 36, no hay huella alguna de injerencia política en la actividad concertística de la voz. Evidentemente no se puede considerar política que colaborara en el Congreso Mundial de Estudios Vascos haciendo Amaya de Guridi al aire libre. Conozco con otra persona que está aquí el paraje exacto donde hizo este concierto, esta representación. La Sinfónica es un lugar precioso. Esto cambia ya con la guerra comenzada en el 36, después del golpe militar. En el inicio de la temporada 36-37 ya se hace un concierto extraordinario en beneficio de la asistencia social, después todos se hacen en colaboración con ellos y se hacen 6 programas sinfónicos en lugar de 9, que es la anterior temporada. Los 15 conciertos, los 9 de la 35-36 y los 6 de la 36-37 los dirige el maestro Jesús Arambarri. Quédense con el nombre, por favor. Y también estuvo en el podio en 3 funciones de Amaya de Guridi en el Teatro de Buenos Aires, que se hicieron en la
misma época, y concretamente, bueno, festejando el Aberri Eguna del 37. También estuvo en el podio en el Día del Consomol del 4 de abril del 37. Este Día del Consomol, Juventudes Comunistas, como creo que todos ustedes conocerán, es el último concierto de la Sinfónica de Bilbao hasta su puesta de largo como Orquesta Municipal de Bilbao después de la guerra. Y no es anecdótico que fuera dedicado a Consomol. Y además es importante explicar por qué. Porque aunque el dominio sobre la institución y sobre el tejido que rodea a la Sinfónica es de raíz nacionalista y es de militancia nacionalista, se honra al Consomol. ¿Por qué? Porque en la guerra intervienen, y en torno a la guerra intervienen, entidades, regimientos, organizaciones de otro aliento, distinto al nacionalista, pero nítidamente antifranquistas, digamos republicanas. Hay membretes de la CNT y cosas así en la correspondencia de La Voz de la época, bueno, en fin. Hubo apertura, en definitiva, en entender que la orquesta, igual que festejaba la Aberri Eguna, pues festejaba el Día del Consomol. Bueno, esto es un legajo de cartas. Ocupa, bueno, hay bastantes cartas, en las que, bueno, hay peticiones de permisos para que alguien y de materiales, intercambios y demás, digamos, los ejércitos que están luchando contra los franquistas se piden favores, quieren tocar, mándeme usted al clarinetista, déjeme usted este material. Y claro, esto es tanto como decir de forma documental en qué regimiento está cada componente de la orquesta implicado en la guerra. Entonces, por esa razón encontramos cosas como esta, y es que hay huella que yo he analizado y que he dejado en su sitio, de hojas arrancadas. Lógico, se entiende por qué cuando la guerra se está perdiendo alguien tiene el interés de eliminar esa evidencia, aunque luego van a salir todas a la luz, y bueno, se arrancan hojas. Hay otros dos momentos, por lo menos en la historia de la voz, en los que hay desaparición, son momentos significativos, pero no afectan al periodo en el que me estoy fijando. Bien, y hay muchas cartas, muchísimas. Esta es muy bonita, y fíjense, es significativa. Es una carta que pasó de la censura militar, y es una carta que se dirige de nuevo a la excelentísima Diputación Foral de Vizcaya, y es muy poética. A mí me enternece mucho porque dice en la postdata, está excusándose por no ir a ensayos, y dice: sabréis disculparme el hacerlo de esta forma por no tener otros medios y encontrándome en oscuras sin posición de rodillas estando en Gambaya. Bien, vamos a volver a Consomol. En aquel concierto del 37, último de la voz antes de la guerra, después hablamos ya del 39 de febrero, y el concierto se llama Gran Gala, concierto de gran gala para la presentación de la Orquesta Municipal de Bilbao. Gran Gala es de por sí un concepto bastante evocador de una sociedad uniformada, emperifollada, de pilis y alcanfor, es decir, radicalmente distinta a la anterior, y que trata, esto es muy significativo, el bolonismo del franquismo inicial, que trata de construir una jet, digamos, partiendo de poderosos que eran poderosos de casino de pueblo, galón y caciques. Esto es lo que sucede. Entonces se quieren poner de largo y le llaman Gran Gala, etcétera. Bueno, imagínense el ambiente irrespirable de horteras que tenía que haber por allí, esta frase de póngame usted a los pies de su señora, ese tipo de sociología tan bien retratada por el cine, por cierto, a veces bajo la capucha de la comedia, o muchas veces, única quizá que pasaba la censura. Alberto nos puede hablar mucho sobre esto seguro, con una cierta facilidad o con mayor facilidad. Pero aquí lo relevante es que la orquesta ha cambiado de titularidad, ya es municipal de Bilbao. Y esto es relevante porque en los siguientes años, 3 años, se van a suceder como dirigentes máximos de la orquesta don José María de Areilza, don José María González de Careaga, don José Félix de Leikerica y don José María Olio de Urquijo. Yo ayer, releyendo esto, pensaba que esto es como cuando Gandalf habla en Rivendell y lee el lenguaje de Mordor y dice: esa lengua no debe sonar aquí. Pido disculpas por citar estos nombres en esta casa. Tomemos punto de partida, digamos, vamos a centrarnos ya en el día de la caída, el 19 de junio del 37, porque aunque no ha habido actividad artística en la orquesta, ha habido una terrible actividad por detrás para volver a reimplantarla, terrible. La prioridad fue que la orquesta tuviera un resurgimiento rápido, porque era una prioridad política, era un gran instrumento propagandístico.
Y aquí vemos qué sucede en el 39. 4 ideas muy básicas. Primero, quieren que Bilbao sea la Orquesta del Norte. Desde esta época, desde el 39, son frecuentes las giras por Castilla y también las visitas a San Sebastián, y una presencia muy continua, por ejemplo, en Quincena Musical, presencia que Quincena ha olvidado, pero que en su momento es muy importante y se da. Y bueno, Bilbao alimenta con su orquesta buena parte de la vida musical, sinfónica, etcétera, de San Sebastián, Burgos, Palencia, Valladolid y otros lugares. Giraba en tren. Es divertidísimo, porque la Sinfónica tenía un tren a su disposición. No es que se montaban en localidad, no, tenían vagones e incluso convoyes a su disposición. Era el tren de la Sinfónica. Esto es idea de la prioridad política. También la cultura en el trabajo, llevar la orquesta a dar conciertos al puesto de trabajo. Esto es absolutamente falangista y es algo que ponen en marcha muy rápidamente. Por ejemplo, Altos Hornos. Hay fotos, los obreros perplejos, mirando cómo hay gente tocando y bueno, en fin, con todo lo maravilloso que tenga la música. Los conciertos de abono de la temporada, por supuesto, con conciertos extraordinarios y el esfuerzo propagandístico que tiene que ver con conmemoración del Día de la Victoria, segundo año de triunfal, tercer año triunfal, sistemáticamente, o vergonzantes homenajes al almirante Sher, un crucero pesado alemán que para en Bilbao a hacer unos arreglos y genera un costosísimo concierto en el Teatro de Buenos Aires, para el que incluso se invierte en la rectificación de la tarima a mayor gloria de la Alemania nazi. Bien, a partir del 19 de junio del 37 se produce el siguiente proceso. Primeras acusaciones e investigaciones en el propio julio del 37. Procesos de depuración durante un año y medio, contrataciones durante unos meses y primer concierto La reconstitución de la orquesta se enfrenta a un problema, y es que ¿qué necesita una orquesta? Músicos. ¿De dónde los saco? No es como decir, voy a poner a 100 personas a hacer, o a 100 reclusos a hacer el campo de aterrizaje de Sondica. Voy a poner a 100 señores a tocar Wagner, ¿no? Esto requiere cosas. Entonces se ponen a buscar. Y aquí se manifiestan todos los rasgos que he citado anteriormente de humillación, represalia y venganza. Es elocuente, lo vamos a ver, que el régimen desea purgar a los desafectos antes que reclamar a los propios. La urgencia no fue traer a los buenos músicos falangistas, sino eliminar a los músicos no franquistas. Lo más urgente fue purgar e inculpar. Se les estudió a través de distintos procedimientos, en la investigación policial, la delación, la demostración de simpatías hacia el régimen franquista. Esto da lugar a una triste y al mismo tiempo muy divertida literatura. Oiga, miren, pero ¿cómo pueden decir que yo era rojo si yo de toda mi vida he dicho viva España a mis niños al amanecer? Cosas realmente de una tristeza y una hondura poética grandes. Y de hecho no funcionaban. Bien, los informes se dirigen al alcalde. Y además era también el destinatario formal del pliego de descargos. Este es un informe policial en orden alfabético donde se va informando de algunos, no todos, sospechosos de que se ponen en duda. Entonces aquí se dice, pues mire, pues es un informe policial, es decir, tocó en la OGT, ahora se encuentra en la banda de Falange, este no se tiene conocimiento, este estuvo en el Partido Socialista, considerado entusiasta marxista, etcétera, etcétera, etcétera. O esta, que es una carta terrible, en la que el mismo inspector dice, a este le oyeron decir que prefería el régimen soviético de la alpargata blanca a una república de corbata, muy radical. Bien, otra de las vías es que se piden testimonios sobre el comportamiento de los profesores a gente que tenía razones para conocerlo, por ejemplo, al director de la orquesta, Jesús Arámbarri. En julio del 37, fíjense qué fecha tan temprana, un mes después de todo, Arámbarri declara de forma solemne ante la llamada Comisión Municipal Depuradora sobre varios profesores de la orquesta, lo que les decía de la estadística. Él habla de 12 profesores, el informe policial afecta a 22 profesores. Uno arriba, uno abajo. Y esta es la delación de Arámbarri. Para muchos de ellos, presos del Ejército Nacional, su testimonio hubo de equivaler como mínimo al definitivo alejamiento de la actividad musical. Es un documento con 4 hojas en la que él firma y rubrica sin ostentación de cargo, esto es importante, y responde todo lo que sabe de la gente por la que se le pregunta. Sí, de este sé que estuvo en ANV, sí, de este sé que estuvo en la banda de izquierda republicana, no tengo noticias de su paradero,
cuenta todo lo que quiere saber. Dice quién estaba afiliado, a qué partidos, etcétera, etcétera. Jesús Arámbar, editor y compositor. Para quienes... bueno, sigo. Ven aquí que firma sin ningún tipo de cargo. No es nadie en este momento, pero 2 meses después ya es director de la Banda Municipal de Bilbao y certifica como tal director el buen comportamiento y la afinidad con la falange de uno de sus profesores que quiere recuperar para la orquesta. Después, en enero del 39, ya es el director de hecho de la orquesta y vuelve a dirigir todos los programas de la orquesta, excepto algún director alemán y quizá alguna excepción más, durante los siguientes años, al menos hasta el 45, ¿verdad? Haciendo profusamente repertorio alemán. Dicho, aunque la orquesta es verdad que hacía Wagner antes, pero hay un sesgo claro ahí también. Bueno, para quienes no lo sepan, Arámbarri tuvo después destino en la Villa y Corte madrileña, donde vivió a partir del 53 como director de su banda municipal, y también programaba y dirigía sus propias obras, constituyéndose, autoerigiéndose como uno de los principales compositores de obra en los años de la posguerra. Lo que hablaba de Arendt al principio, se puede cuestionar todo, pero aquí tenemos documentos firmados, certificados, etcétera, y oficiales, en definitiva, en las que la delación es evidente. Bueno, ¿qué sucedía con los profesores rechazados? Pues que tenían que ir al tribunal en un proceso que era despiadado y peligroso. Algunos eran directamente evaluados por la policía. Fíjense, esta carta es de un padre de un músico. Este músico fue rescatado. El músico era Bruno Muñoz, el padre Pascual, y escribe diciendo, oiga, pero esto es mi hijo, de verdad, ha sido franquista, etcétera, etcétera. Él expone sus razones y aquí podemos ver al final, fue de los primeros que marchó a la Banda Nacional Vasca. Esta es la primera observación que alguien con capacidad de hacerlo hace en el documento y está alertando a la alcaldía. Cuidado, entonces entra en el proceso. Hay muy pocos casos, pero hay 2 o 3 casos que no he querido traer en los que se puede rastrear exactamente y de forma pormenorizada lo que sucede con músicos concretos, todo el proceso. Bien. Hay cartas que son dolorosísimas por su evidente grado de postración, expresan un urgente grado de necesidad y desamparo, son extensas y manuscritas y parece que desbordan al tribunal porque la comunicación de cargos y pliegos de descargo pasan a despacharse pronto a través de formularios preimpresos. Esto es muy significativo porque no querían trabajar tanto, no vuelva usted loco, usted póngame lo esencial aquí, yo lo hago, lo tramito. Es decir, que se hizo de una forma bastante intensa, seguramente también de una forma inespecífica, es decir, para otros, digamos, abordajes al ayuntamiento, para funcionariados, etcétera, entiendo. Bueno, esto es un pliego de cargos antes de ser preimpresos, pero se llegan a imprimir y dicen haber pertenecido a partidos o sindicales integrantes del Frente Popular, haber realizado actividades antipatrióticas, ser desafecto al glorioso movimiento nacional, y se da un plazo para que se hiciera el descargo. La idea de desafecto al glorioso movimiento nacional, que es tan ambigua y no demostrable, digamos, de una forma fehaciente, es interesantísima, porque casi siempre se dice no puede entrar porque es desafecto. Ahora, desafecto implica, no mire usted, este no entra, pero en cambio este joven, tan afín, podría tocar también el violín. Es decir, desafecto es una caza de brujas. No admitido, por no afecto. Este es junto al sello, junto al timbre. Señor presidente del excelentísimo, alcalde presidente del excelentísimo. Me sacan ya la tarjeta amarilla y voy a intentar ajustarme escrupulosamente a los 5 minutos. Gracias. Entonces, no admitido por no afecto. Punto. No afecto, por desafecto. No es que se diga, no es que el señor hizo tal actividad, es que no es nuestro. Bien. Eran, por lo tanto, taxativos y dejaban muy poco margen de duda. No admitido por no afecto. A la calle. Esta terminología, y hablamos de memoria histórica, esa terminología es fascismo. Precisamente esto es fascismo. Bien, todo este grueso sistemático de una paciente labor de depuración lleva a la orquesta a estar disponible para trabajar una vez separados los afines de los no afines, y comienza una significativa correspondencia en la que los responsables de la orquesta, a
través de distintos engranajes políticos, reclaman la presencia de músicos que están todavía implicados en el esfuerzo bélico del bando franquista. Ya se acuerdan de ellos. Ahora que ya sé lo que tengo limpio aquí, ahora que me traigan estos muchachos. Y comienza una curiosa danza. Y es una danza en la que se piden favores. Mándeme usted este joven, tendrá usted el sumo placer en liberarle de sus obligaciones para que pueda tocar el violín con nosotros tal día. Cosas así. Este placer por hurgar en el destino de las personas, por mandar, requerir, solicitar, conceder, este placer por ver a las personas como algo sobre los que se impone la propia voluntad, es fascismo. Creo que la memoria tiene que servir para tratar de adjetivar las cosas y utilizar las palabras con precisión. Hay muchos ejemplos de esto. Rogamos encarecidamente permite asistencia inmediata de músicos imprescindibles. Aquí está Muñoz, que ha sido rescatado, entonces lo decía. Los requetés, mándemelos usted, por favor. Los requetés músicos, requetés, en fin. Fulanito, menganito, tráigamelos. Es constante esto, constante. Y se lo pasaban muy bien pidiéndose favores y concediéndoselos. Hay muchos ejemplos de esta correspondencia. Bien. Y ya termino. Esto es la actual Orquesta Sinfónica de Bilbao, con su director, un joven norteamericano, Eric Nielsen, enfrente. Es de Iowa, creo, no sé yo si será demócrata o republicano, da igual, pero es un joven músico, buen director, brillante. Y quiero poner esta imagen a modo de exorcismo para intentar eliminar todo sinsabor del relato que he podido ofrecerles, pero también para pensar que hay cosas de ese pasado que necesariamente se proyectan en esta actual Orquesta Sinfónica de Bilbao, su propia composición administrativa, o la pérdida inevitable de apoyos privados que ha sufrido a lo largo del tiempo, deterioro que tiene que ver con una corriente social, etcétera, etcétera. No se programa como en los años 40 y 50 tampoco, ni como en los 60. Es una orquesta joven y viva, y casi centenaria, por cierto. Y creo que es la imagen con la que debemos quedarnos. Es que ricasco, muchas gracias.